Iglesia, es hora de alinearte con el reino. Enseñanzas de poder con el pastor Luis Carlos Figueroa. A esta enseñanza le llamé, dice, andar en la verdad. Quiero que vayamos a 1 de Timoteo 3, 14, 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, ¿no es cierto? Entonces dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, siempre decimos que somos habitación del Señor, que somos templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice entonces, para cómo se conducen en la casa del Dios viviente, que es la iglesia de Dios. Entonces nos está hablando a nosotros cómo conducirnos, cómo andamos, cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Yo creo que cuando ustedes venían hacia acá, ustedes no me pusieron a pensar, ay, es que tengo que coger el mío y me bajo del mío, y entonces cuántas cuadras hay para llegar allá. Nada de eso lo pensaron, ¿cierto que no? Simplemente salieron, tomaron el transporte, lo que iban a. Así es el caminar con Dios. Ustedes respiran, ustedes no están viendo, tengo que respirar. No, simplemente respiran. ¿Cómo nos conducimos en la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. Yo soy esa casa. Yo soy la iglesia, ¿cierto? Dice, columna y baluarte de la verdad. Yo me puse a investigar qué es baluarte. Si alguien sabe aquí qué es baluarte, yo me puse a mirar y dice que es un pentágono, una figura, un pentágono que tiene 5 pentágonos de 5, y miraba que hacen unas construcciones, hacen los puentes para sostener, ¿sí?, ese puente, edificaciones, ¿sí? Dice entonces, es apoyo, sujeción, firmeza. Dice, baluarte. Entonces, usted y yo somos la iglesia, nosotros somos baluarte, ¿sí? Es decir, hay una firmeza de nosotros en la palabra, en el Señor, ¿sí? Hay una firmeza, el Señor confía en nosotros. Dice que somos columna. ¿Qué están haciendo estas columnas aquí? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 8. ¿Qué hacen esas columnas? Sostienen este edificio, ¿cierto? Lo sostienen. Entonces, cuando él dice que somos columna y baluarte, dice que tenemos la responsabilidad aquí, colectiva, de mantener las doctrinas de la fe. Nosotros tenemos la responsabilidad, somos baluarte y columna, y tenemos que sostener, sí, tenemos que dar testimonio y tenemos que ser responsables, porque somos columna y baluarte de la casa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la columna? Dice, sostiene el peso de un edificio. Eso hace una columna, sostiene. Nosotros tenemos que sostener la palabra que nos trajo el Señor Jesucristo, es la misma palabra, la palabra que fue dada a los apóstoles, la palabra que fue dada a los profetas. Es la doctrina que tenemos que sostener, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo dice, columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad. Miremos Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice que nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos. Y dice que vendrá esa ciudad y nosotros seremos ¿qué?
columnas. Entonces nosotros como columnas y baluartes de la verdad, somos responsables de esa verdad, de esa palabra, de ser esos baluartes, de ser esas columnas en nuestro hogar, en la congregación, en la ciudad, en la nación, donde quiera que vayamos. No podemos estar, ¿qué? Fluctuando. Si somos, ¿qué? Columna, mueva esa columna. No la puede mover. Un baluarte que sostiene, no puede. Entonces tenemos que expresar la verdad en todas las cosas. Miremos Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si yo amo, obedezco. Si yo amo, entonces dice crecer, ¿qué? En todo. Y crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces nosotros debemos crecer en todo. Entonces, la cabeza es Cristo y por lo tanto todo tiene que funcionar bien. Uno dice, si en el hogar la cabeza funciona mal, todo está mal. Si vamos a una empresa y el gerente anda mal, la empresa se quiebra. Y en toda institución, en todo lo que hagamos, si las cosas no están bien, la cabeza no está bien, el cuerpo está mal. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que estar bien, porque la cabeza es Cristo. Por eso dice que somos una nueva masa, porque la cabeza nos limpió, nos descontaminó, nos purificó, nos santificó, se llevó el pecado, nos dio la sanidad. Tenemos que crecer en todo. Entonces ustedes como hijos de Dios, Él siendo la cabeza, dice crecer en todo. Por un momento, piensen ustedes, dice andamos en la verdad. La palabra de Dios dice que Él es un Dios de orden. Piense por un momento si su vida está ordenada. Si usted está en Dios, su vida está ordenada. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a analizar, a mirar. ¿Por qué hay desorden? Miren las diferentes áreas de nuestras vidas. ¿Dónde hay desorden? Todo tiene que estar en orden. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando dice en todo, no excluye nada. Para los que tenemos hijos, nosotros cuidamos desde lo más mínimo, estamos pendientes de todo. Así es el Padre con nosotros. Él no deja nada por fuera. ¿Sí? Entonces, el problema es de nosotros si hay desorden. Cuando vimos que en el Antiguo Testamento dice que el Señor dice que la tierra estaba vacía y desordenada e hizo la luz, dijo sea la luz y la luz fue hecha y vino y ordenó todo, porque la tierra estaba vacía y desordenada y había tinieblas y la luz ordenó todo. Cuando Cristo se hace carne, dice, es la luz de los hombres y Él vino a ordenar nuestras vidas. Ya había ordenado el mundo, ahora ordena nuestras vidas. Entonces, por eso nada puede quedar por fuera. Crezcamos en todo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Si yo amo, crezco en todo. Si yo amo en verdad, hay un orden. No es posible limitar la verdad a nuestro hablar. Tendemos a depositar todo en departamentos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En la oficina, soy una. En mi hogar, soy otra. En la congregación, otra. Cuando estoy por fuera, otra persona. Y soy hija de Dios. Y empiezo a caminar. El caminar. ¿A dónde voy? Voy a diferentes lugares. Pero empiezo entonces, esa verdad la he depositado en varios departamentos. ¿Sí? Departamento de damas, departamento de caballeros, departamento. ¿Sí? Para hacerme entender. ¿Cierto? Diferentes departamentos. Y tenemos reglas. Entonces, en el hogar tenemos unas reglas. ¿Qué reglas hay en su casa? ¿Qué reglas tiene usted con su familia? ¿Qué tan permisivo es? ¿Qué tan permisiva es? ¿Qué tan exasperante es con su esposa, con su esposo, con sus hijos?
en el hogar. En la oficina, ¿cómo es usted como jefe? ¿Cómo es usted como un empleado respondón? ¿Cómo es? Pero soy hija de Dios, conozco la palabra. Entonces, aquí donde yo trabajo, soy una persona. En mi hogar es otra. ¿El Señor quiere eso? No. Él quiere que seamos parejos, seamos iguales en todo lugar. Dice, vivimos como si nuestra fe, nuestra salud, tanto mental como física, fueran aparte. Nuestras doctrinas, nuestras relaciones, todo existiera en esferas diferentes, cada una con sus propios reglamentos y reglas, bastantes aisladas de las otras o hasta sin relación alguna. Usted no ha oído cuando alguien dice, una cosa es aquí y otra cosa es allá. ¿Sí? Como yo les he contado que decía el tío de Luis Carlos, un día que fueron a amenazarlo y el tío de Luis Carlos tenía una peinilla y sacó esa peinilla y se la puso al que amenazó a mi esposo, se la puso aquí. Y entonces, pues claro, Luis Carlos me dijo, no, venga. Ya cuando se solucionó todo y se fue, entonces le dijeron, oiga, ¿y usted no es que es cristiano? Dijo, yo sí, pero la peinilla no. ¿Sí ve? A veces actuamos así. Es para que miremos nosotros, ¿sí? Una cosa es mi trabajo, otra cosa es el estudio, otra cosa, no somos coherentes. Es para que miremos cómo estamos nosotros funcionando en la congregación, qué clase de comportamientos tenemos. Incline su rostro y piense qué comportamiento tiene usted en los diferentes lugares donde usted va. Si usted dice una cosa es mi casa, otra cosa es la congregación, puedo maltratar, puedo decir palabras de doble sentido, porque depende de dónde estoy. Que el Señor nos ayude en esto. Que el Señor nos ayude a hacer esas columnas y baluartes. Yo no sé si usted quiere decirle al Señor que usted quiere ser una columna. Porque cuando venga la nueva Jerusalén, dice que Él nos hará columnas en el templo y nos dará un nombre nuevo. Amén. Tenemos a David. ¿Quién no conoce a David? Es algo que lo hemos oído, ¿cierto? David recibió una revelación muy dolorosa. Esperemos que nosotros, si llega esa revelación dolorosa, sea para un verdadero arrepentimiento. ¿Qué le pasó a David? A él le pareció fácil enviar a Urías, ¿recuerdan? El capitán, su mejor capitán del ejército. Le pareció fácil mandarlo al frente de la batalla para que lo matara. ¿Por qué lo hizo? Para que no saliera a la luz su adulterio. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros para que no salga a la luz el pecado, la falta? ¿Qué hacemos? ¿En qué nos amparamos? Y llega entonces Natán, el Señor le permite que vaya el profeta Natán y le hable a David. Pero Natán va con una historia y le cuenta del hombre rico y el hombre pobre. Y entonces el hombre pobre tenía una cordera y entonces el hombre rico la mató para atender al que llegaba de visita. ¿Qué hace David? Inmediatamente salta. ¿Cómo así? El tal sea digno de muerte. Y Natán le dice, ¿ese eres tú? Fue bien doloroso. Que el Señor nos coloque un Natán a nosotros. Y fue doloroso para él. Fue doloroso. Vayamos ahí un momentico a 2 de Samuel. 2 de Samuel 12, 5, 6 y 7. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel.
Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Es las consecuencias. Cuando hablamos de esto, andar en verdad, es para que nosotros examinemos nuestras vidas y nos pase lo de David. Él tuvo un genuino arrepentimiento. Pero hubo unas consecuencias. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. Cuando usted es colocado como cabeza y usted falla, se le demanda más. Y aquí hay gente que yo sé que aquí hay un hermano de la parte militar, ¿cierto? Si un alto rango llega a fallar, ¿qué le pasa? Terrible, ¿no es cierto? Así mismo es en lo espiritual. Y quedaron unas consecuencias y ustedes esas consecuencias ya las conocen, ¿sí? ¿Por qué? Porque para David era muy importante, o fue muy importante para el Señor. Cuando usted y yo estamos haciendo la tarea del Señor y estamos andando en verdad, somos muy importantes para el Señor. Yo debo analizar qué tan importante soy para el Señor, ¿sí? Y Él nos cuida y nos protege. Por eso el Señor tardó un poquito de tiempo para mostrarle a David lo que él había hecho. Igual lo hace con nosotros. ¿Y cuál fue la consecuencia más adelante? El niño se murió. ¿Sí? Ustedes saben la historia, no me voy a quedar ahí. ¿Sí? Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros conocemos la palabra y alguien falla, fornicación, robó, ¿sí? Adúltero. Y eso tenemos la palabra. Ahí, la discernimos, rapidito discernimos lo que le está pasando al hermano, porque conocemos la palabra, la conocemos. Y estamos ahí listicos, ¿para qué? Para señalar. Podemos ser hombres de verdad, fervientes en lo exterior, mientras por dentro no hacemos cosa distinta a vivir una mentira sobre nosotros mismos. Quizá ni lo sabemos, porque a veces pensamos que el solo venir a la congregación, participar de la cena, prestar un servicio, ya está hecho. Y estamos como David. Estamos como David. David fue un hombre cuyos sentimientos estaban apasionadamente comprometidos con la justicia. Yo amo al Señor. Doy mi vida por el Señor. ¿Qué no hago por el Señor? Era un apasionado. Sí, por eso hablábamos hablaba yo con una niña sobre sentimientos. Los sentimientos nos juegan una mala pasada. Por eso hay un tema muy bonito aquí para los que muchos ya lo conocen, una vida de sentimientos. Es escrito por Watchman Nee, ¿sí? Esa vida de sentimientos. Amo al Señor, yo lo amo con todo mi ser. Pero cuando mi carne quiere algo, se le olvida el amor. Porque es una vida de sentimiento.
Hoy quiero, mañana no quiero. Si me tratan bien, trato bien. Si no, no, devuelvo. ¿Sí? ¿A cuántos les ha pasado esto? A veces nos creemos, como decía alguien por ahí, no nos falta y no quitarnos los zapatos. Necesitamos ese Natán para que sea revelada nuestra naturaleza de lo que hay en el interior y exterior de nuestras vidas. Hijos tan conocedores de las verdades. Seguro que le pregunto, y ustedes muchos conocen mucha verdad que habla la palabra. Muy conocedores. Pero andan en mentiras, en engaños y falsedades. Esa es la parte ¿qué? Exterior. Entonces, confesamos, decimos, pero realmente vivimos engañados. Dice la palabra, no os engañéis a vosotros mismos. ¿Sí? Dice, hablad verdad unos con otros, confesaos unos a otros, dice la palabra. Entonces David tiene un genuino arrepentimiento. Eso es lo que el Señor mira en él, mira en nosotros, ¿sí? Porque muchos hemos caído en eso. Fácil para juzgar, fácil para decir qué pecado cometió, cómo se llama lo que hizo, listos para señalar. Pero David tuvo un genuino arrepentimiento. Salmo 51. Ahí es donde él escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de mis homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cómo se sentía entonces David? ¿Qué era lo que él le pedía al Señor ahí? Que lo limpie. ¿Qué más le digo? Que le renovara. ¿Qué más? Que no quitara el Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Usted no ha visto que hay personas que aman al Señor, pero son tristes? Hay un coro que dice, no puede estar triste un corazón que ama a Cristo, ¿cierto? ¿Por qué está triste? Porque tal vez está viviendo la vida, la verdad de Dios en su exterior.
porque es de adentro hacia afuera. Recuerde que el Señor dijo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vamos a ver Salmo 25, 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Dice, ¿qué es lo que dice? Encamíname en tu verdad. Encamíname, enséñame en tu verdad. Encamíname es ¿qué? Caminar. Caminar en la verdad de Dios. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Entonces, ¿quién es el que nos va a enseñar a caminar? ¿El pastor? ¿Quién les va a enseñar a caminar? Cristo, el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué digo que si el pastor? Porque es triste, ¿no? La gente camina mal, anda torcido, no obedecen. Y es que la culpa es del pastor. ¿Y el Espíritu Santo dónde lo dejaron? ¿Dónde dejaron la palabra? Salmo 26, 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Está hablando de qué? De integridad. Ando en tu verdad. ¿Ando qué? En tu verdad. Salmo 43, 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Dice, envía tu luz y tu verdad. Tu luz y tu verdad, ¿qué? Mire, me guiarán, me conducirán. ¿A dónde? Al santo monte. Él sabe qué hay dentro de ti. Él conoce tus más profundos pensamientos. Él conoce todo nuestro ser. ¿Qué le podemos esconder al Señor? Él nos conoce. Nada le podemos esconder. Miremos Salmos 52, 3. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Allí por un momento piensen ustedes eso. Yo no soy mala. ¿Cómo reaccionamos ante situaciones? ¿Cómo contestamos? A veces pensamos que maldad es lo que hace el brujo, ¿sí? Lo que hace un ladrón. Bueno, pero ¿qué hay dentro de nosotros? Amamos más que la maldad, que el bien, la mentira más que la verdad. Es una palabra para que reflexionemos. Y yo le pedía mucho al Señor que esta palabra nos transforme, que esta palabra cuando yo me vaya a conducir a mis hermanos, a mi familia, a mi entorno, realmente pueda ir transparente, en verdad, ¿sí? Y yo le digo, Señor, ¿dónde estoy equivocada? ¿Qué estoy haciendo mal? Mándame ese Natán, porque yo quiero ese Natán. Si tú eres así, así y así, porque viene del Señor y es para bien. Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame. Entonces, la pregunta es, ¿quién me está enseñando a mí a caminar? Como dijo Isaías, muchos señores nos han pastoreado. ¿Quién nos está enseñando a nosotros? ¿Quién nos está enseñando el camino? ¿A quién estamos escuchando? Esa es la pregunta. ¿A quién escucho? Ahora que estábamos ministrando adoración, tu gloria, cuando la gloria está, no hay demonios. Cuando la gloria está, no hay enfermedad. Cuando la gloria del Señor está, todo cambia. Cuando usted y yo andamos en verdad, tanto interior como exterior, el ambiente cambia. Tiene que cambiar, porque la palabra del Señor es verdad. ¿Cómo es nuestra actitud en nuestra casa? A veces da tristeza porque se sientan a la hora del almuerzo, la comida, y no hay esa palabra de bendición, sino de murmuración, de crítica, señalamiento, y esperamos y oramos. Gracias, Señor, por los alimentos. Señor, abre los cielos. Cuando ya he denigrado, ya he dicho, he hablado.
y espero que los cielos sean abiertos. Como hablamos de relaciones interpersonales, tomando un poquito lo que venimos estudiando, ¿sí? ¿Cómo dañamos? Nosotros somos esas puertas de bendición o puertas de maldición. ¿Somos luz o somos tinieblas? Creamos ambientes de luz o ambientes de tiniebla. 64. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Podemos levantar bandera, porque andamos en la verdad. Miremos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, las palabras de Pablo vinieron con poder, porque día a día su vida era una demostración de la verdad entre aquellos a quienes hablaba. ¿Quién conoce la vida de Pablo? ¿Cierto? Es testimonio. Dice que día a día su vida era una demostración de poder. Porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, no solo para el que la recita o el que lo escribe en un cuaderno, es para el que cree. Estudiamos, creo que fue el primer estudio de luz, que somos sobrenaturales, porque tenemos el Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios. Veamos a 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No llegó en palabra solamente, ¿sino con qué? Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En plena certidumbre. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, no me avergüenzo del evangelio. Yo hago una pregunta, ¿por qué se avergonzará la persona del evangelio? Porque no lo vive, porque no lo entiende, porque está en la carne, ¿sí? ¿Por qué más? Es consciente de que no es testimonio, porque lo vivo en el exterior, simplemente palabra, pero aquí es con palabra de poder. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿por qué? Por la fe, por aquel que se entregó a sí mismo por mí. Allí donde usted está, ¿usted puede decir lo mismo que el apóstol Pablo? ¿Sí lo pueden decir? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No, no es palabra, lo vivo. Estamos en ese proceso, pero no nos podemos quedar esperando. Como una hermana que decía, pero era que yo pensaba que era que el Señor venía y me hacía así y ya. Y yo le dije, no, usted tiene que, sí, estaba convencida. Y ella decía, es que a mí Dios no me ama porque no pasa nada con mi vida. Pero ella creía que era que el Señor venía como mágico, a la varita mágica. La verdad que transforma. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. ¿Es esto verdad en nuestra vida? Yo lo que quiero es llevarlos a reflexionar si solamente es repetición de la palabra. Ya la oí. Ah, sí. El pastor predica más de eso. Eso siempre es lo mismo. Pero no hay bendición en mi vida, no hay ese cambio. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está con vosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Le conocemos. Entonces, aquí, como estamos hablando, andar en verdad, ¿cómo está el templo? ¿Cómo está su templo? ¿Cómo está el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo está? ¿Usted cuida ese templo? Mire, lo cuidamos desde la manera en que comemos. Desde ahí empezamos. ¿Cómo cuidamos este templo? Para nosotros ser efectivos en la obra del Señor, tenemos que estar sanos. Entonces, ¿cómo está el templo? Ahí donde usted está, revise por un momento cómo está el templo. Si está lleno de enojo, de ira, de rencor, de amargura, como leíamos ahora, en engaño, en falsedades, en mentiras. Revise cómo está el templo. Revise su templo. ¿Cómo está? Recuerde que dice el espíritu de verdad. Cuando su templo está sano, cuando sus emociones las somete al Espíritu Santo, cuando su mente, usted declara que tiene la mente de Cristo, cuando usted declara que quiere hacer la voluntad del Señor y hace ese ejercicio, el Espíritu Santo te hablará y te mostrará tu condición espiritual y te mostrará dónde estás fallando, cuál es la falencia que hay. Pero si yo quiero, si no, nos pasa como David, amamos apasionadamente al Señor, pero el vecino no se puede equivocar, mi hermano en Cristo no se puede equivocar, porque ahí estoy yo para ver qué es lo que está haciendo mal. Cuando tengo al Espíritu Santo, Él me lleva a orar, a ayudar, y yo veo la bendición de Dios, recibo la bendición, me muestra el camino, veo el camino, llega la luz a mi vida, sé qué hacer, porque como yo soy templo, soy la casa de Dios y Él vive dentro de mí, Él es sabiduría. Es como Él es sabiduría dentro de mí, sé qué hacer. ¿Sí? Y él es tan hermoso que nos dice que si nos hace falta, ¿qué dice? Que la pidamos, que Él nos la da abundantemente. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Te dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, la pregunta que nos debemos hacer es si el Espíritu de verdad está en nosotros. Como le dijo el Señor a los apóstoles, ¿se acuerdan? ¿Ustedes de qué espíritu sois? Cuando querían hacer descender fuego del cielo. ¿Qué espíritu hay en mí? ¿Quién me está gobernando? ¿Sí? ¿Qué espíritu? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice en Hechos 1:8, ¿sí? Y recibiréis poder sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hay poder en nosotros. ¿Por qué hay poder en nosotros? Porque está la palabra, está el Espíritu Santo. Y como está el Espíritu Santo, lo que nosotros hablemos sale con poder. Por eso es que un hijo de Dios tiene que cuidar muy bien sus palabras. Tiene que cuidar muy bien lo que está diciendo. A veces nos parece fácil soltar palabras sin pensarlo. ¿Y cómo dañamos la vida de los hermanos? ¿Cómo creamos ambiente de tinieblas? En lugar de ser luz, traemos tinieblas a nuestros hermanos. Entonces, el Espíritu, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué dice? Que nos guía, nos lleva. Este cuerpo es el vehículo. Él nos lleva a toda verdad. Entonces, no es solamente hablar por hablar. Ver la verdad como un espíritu en el que se debe andar, no solamente nos cambia de manera individual, sino también cambia nuestro entendimiento completo de todo lo que es la iglesia. No es solamente
declarar verdades. La intención de Dios consiste en que los cristianos sean el pueblo más verdadero sobre la tierra. Cuando hay entonces ese espíritu de verdad, cuando el espíritu de verdad está en nosotros, tenemos otra visión de lo que es la iglesia. Estamos en ese caminar. Recuerde que cuando el Señor viene en el arrebatamiento, dice que se va a llevar a la iglesia militante, a la iglesia que camina con Él, a la iglesia, no a la que se estancó. Yo conocí, yo tengo la semilla, yo tengo el Espíritu Santo, la unción, pero yo no sé si ustedes saben qué pasa cuando un aceite se deja mucho tiempo, ¿sí? Huele feo. Y a veces nos quedamos, no, pues es que cuando sí, yo recuerdo, el Señor se manifestó a mi vida y yo tenía esto y el Señor me dio esto, pero me quedo con una gloria pasada. Y Él es el eterno presente. El Señor siempre es presente. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser, ¿qué? Un asilo, un abrigo, un refugio para ayudar al que viene entre nosotros mismos. Tiene que ser un refugio contra la hipocresía y el autoengaño del mundo. El sitio a donde pueden acudir las personas. Hablamos que somos puertas, que tienen hambre y sed de la verdad. Lo que constituye tal refugio no es la cantidad de palabras, sino solamente las personas unidas que andan en la verdad momento a momento. Que cuando las personas se acercan a nosotros, nuestra misma familia, nosotros tenemos que marcar esa diferencia, ¿sí? Pero a veces hay familias tan egoístas, cada cual por su lado. Y algo que yo aprendí, yo les he contado a ustedes, yo aprendí de los árabes, yo trabajé con los árabes y a mí me llamaba mucho la atención porque tiene mucha similitud con lo que hacen los judíos también. Y ellos llegaban, un familiar, y lo enseñaban el trabajo que ellos hacían. Y cuando ya aprendían, entonces lo mandaban a trabajar, a administrar. Y si era de montarle un almacén, le montaban un almacén. Pero lo primero que llegaban, lo acogían y le enseñaban lo que ellos hacían. No hay egoísmo. Pero es triste que en las mismas familias hay egoísmo. Dice que una casa dividida no permanece. Dice, el que anda en la verdad momento a momento. ¿Sí? Los que andamos en la verdad momento a momento. Estamos allí, en ese caminar. A mí me gusta mucho y casi siempre lo digo, no me canso de repetirlo. El Señor nos llama perfectos y nosotros decimos perfectos, pero yo no me siento perfecta. Pero Él me llama perfecto a la medida que yo conozco su palabra, en la medida que yo ando en su palabra, en la medida que yo obedezco. Si yo conozco solamente un versículo y por ese versículo de la palabra camino en obediencia, lo enseño, lo predico, soy perfecta para el Señor. No es que yo me tenga que saber toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, porque nos pasaría lo de David. Conoce muchas verdades, un apasionamiento, tenemos que conocer la palabra y volvernos apasionados por la palabra, pero no vivir de sentimientos. Amor y verdad. Vayamos allá a Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo concebimos el amor en relación a la verdad? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Quién es Jesús? El camino, la verdad y la vida. Hoy lo estamos viendo como la verdad. ¿Sí? Entonces, Él, si nosotros realmente amamos al Señor, si amamos a nuestro prójimo, si amamos a nuestra familia, si amamos los que nos rodean, vamos a andar en verdad. No vamos a andar con engaños, no vamos a andar con mentiras. Es cómo concebimos el amor con relación a la verdad. Van de la mano. Hay un ejemplo, me llamaba la atención, dice que el baño de plata. Dice que
En Estados Unidos el dólar, lo hacían o lo hacen, no sé, ahí sí no les da razón. El dólar de plata, ¿sí? Que es de pura plata, pero hay el dólar falso que lo bañan en plata. ¿Sí? Le hacen un baño de plata y cuando lo hacen sonar lo tiran al suelo, tiene un sonido. Pero cuando es de plata pura, la tiran la moneda y tiene otro sonido. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Estamos solamente por encimita o somos genuinos? Cuando nos escuchan lo que hacemos, ¿somos ese dólar de plata? ¿El genuino o el falso? Vamos a mirar entonces, bueno, me voy a volver un poquito aquí. Jesús da testimonio de las Escrituras. Juan 10, del 30 al 35. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Sí, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Yo y el Padre uno somos. Nosotros somos uno con el Señor. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Por cuál de las obras lo estaban apedreando? Dice que era ¿qué? Una blasfemia. Hoy día es lo mismo. ¿Sí? Hablamos del Señor, se levantan las sectas, se levantan las falsas doctrinas, los falsos maestros, profetas, y qué triste, porque oímos y nos sacan de la verdad, nos sacan del verdadero evangelio. Entonces Jesús da testimonio de las Escrituras. Yo y el Padre somos uno. Y dice el versículo 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Recuerda que hay una palabra donde dice, ¿y vosotros sois dioses? ¿Sí? Sí, dice la Escritura, no puede ser quebrantada. Yo soy Dios. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra da testimonio ¿de quién? De Cristo. De Jesucristo. La luz, al comienzo, sea la luz, luego dijo el verbo, la palabra, se hizo carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros, ¿sí? Él es la palabra se hizo carne. Y estas Escrituras son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Jesús fue la verdad encarnada, como la personificación de la verdad. Amén. Miremos entonces cómo Jesús cita la palabra, ¿sí? Cómo nosotros debemos confesar la palabra, declarar la palabra, cuando el Señor enseñaba. Miremos Mateo 19, 4 al 5. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí es donde le estaban preguntando al Señor sobre el divorcio, si era lícito repudiar a la mujer. Y entonces él le cita la palabra: varón y hembra los hizo, y se unirá a su mujer y dejará a padre y madre. Marcos 6, 11.
Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Miremos Lucas 17, del 29 al 30. Cuando yo miro esta palabra, recordaba cuando a mí me predicaban, venían a predicarme de la palabra y atrevidamente yo decía que vivía mejor que ellos y que a mí no me vinieran a hablar cosas. Lucas te dice que el que rechaza la palabra, dice, ¿no? Como dice en Oseas. Lucas 17, 29, 30. Me olvidaré de tus hijos por cuanto desechaste el sacerdocio. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Fue una destrucción, ¿qué? Literal. Y dice que así será el tiempo cuando el Señor venga por su pueblo. Muchos se vive el evangelio exteriormente, lo que hablábamos. Dice que será como Sodoma y como Gomorra. Será peor el dolor que ellos vivieron. Miremos Mateo 24, 37 y 38. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice que igual será. No en vano, el Señor nos da estas enseñanzas, no en vano llega el material a nuestras manos para que repasemos, nos confesemos, nos arrepintamos, pidamos perdón, porque será como en los días de Noé. Esto es una realidad. Entonces, nosotros como la iglesia militante, nosotros como portadores de la verdad, como columna y baluarte de la doctrina del Señor Jesucristo, ¿sí? Estamos llamados a que caminen y ser luz, ser testimonio. Y el mismo Señor está dando testimonio de la palabra. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Nos está recordando que eso va a pasar, ¿sí? Porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ni una tilde, ni una jota. No pasará la palabra. Miremos Mateo 12, 39, 40. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Amén. La gente vive pidiendo señales. A ver, hay algo que yo no sé si a ustedes les sucede, pero el que siempre está refutando la palabra y el que está como a toda hora que le enseñen, que le digan que, sí, el que anda como en esa pelea, no está interesado, solamente quiere contender. No perdamos el tiempo con estas personas, no se debe perder el tiempo. Dice la palabra que no le echemos las perlas a los cerdos, porque habla de 2 clases de cristianos. Eso lo estamos viendo en relaciones interpersonales en luz. 2 tipos de personas. El perro que vuelve a su vómito. Ese es el que en su parte interior está contaminado, no quiere cambiar, ¿sí? Dejó el mundo, pero volvió otra vez a comer su basura. El cerdo dice que la puerca lavada vuelve al 100. Ese es el exterior, ¿sí? Simplemente tiene
una fachada. Y vuelve otra vez a ensuciar sus vestiduras. Pone vestido nuevo y él va y lo ensucia. Vamos a mirar segunda carta de Juan, vamos a leerla del 1 al 4. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Ahí me voy quedando. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Esta es una carta que está escribiendo Juan a un anciano, a quienes yo amo ¿en qué? En la verdad. Sabemos de la vida del apóstol Juan. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, cuando amo, yo ando en la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. A causa de la verdad que permanece ¿dónde? En nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dice, mucho me regocijo porque he hallado a algunos, no está diciendo a todos, a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Se regocija de ver que están andando en la verdad. Piense por un momento cómo se sentirá el padre. Yo coloqué este ejemplo y vuelvo a colocarlo. Usted, padre de familia, usted que tiene sus hijos o su familiar, cuando usted le dice que haga algo y lo hace, cuando vive de acuerdo a las normas que hay en su casa, en su oficina, no sé, ¿cómo se siente cuando sus hijos obedecen, cuando sus hijos andan correctamente? Se siente honrada, porque ¿qué es lo que nos sucede? Nosotros sabemos qué es lo correcto, pero no andamos correctamente. Sabemos qué es lo que nos hace daño, pero lo comemos. ¿Sí? No es porque no conozcamos. Segunda de Juan 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Dice el apóstol Juan, dice que él se regocija porque andan en la verdad. Y dice que y está diciendo que los que creen a la doctrina, los que caminan en la doctrina de Cristo, ¿sí? Estos son hijos de Dios. Yo por pesar he cometido tantos errores, porque es que me da pesar. Y cuando siento es la disciplina del Señor, porque Él no me mandó a tener pesar, ni yo soy mejor que Dios. ¿Sí? Entonces a veces nosotros, ay no, pero ¿cómo? Pero no es así. Ahora sí vayamos a tercera de Juan. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este,
el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Está diciendo el apóstol que como anda en la verdad, él se regocija. Y como anda en la verdad, va a ser prosperado. ¿Sí? Él está haciendo un énfasis ahí. El que anda en la verdad es prosperado. Y él se regocija porque anda en la verdad. Entonces, nosotros, el Señor quiere prosperarnos a nosotros, pero Él está viendo si nosotros andamos en la verdad. Para que no nos engañemos, revisemos nuestra vida, revisemos esta casa. ¿Sí? Dice la casa del Dios viviente, columna y baluarte. Debo examinarme si yo soy una columna, si yo soy un baluarte, si realmente estoy caminando. Porque aquí está diciéndole el apóstol a su amigo, ¿sí? Vas a ser prosperado, prosperado en todas, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y luego viene el testimonio. Amado, fielmente te conduces. ¿Cómo se conduce? Fielmente, sin hipocresía, sin engaño, sin mentiras. Fielmente. Dice a los hermanos, especialmente a los desconocidos, ¿sí? Porque le estamos dando ese testimonio de quiénes son. ¿Será que esto nos ha puesto a pensar de que tenemos que caminar en verdad? ¿Sí? Yo no sé, a mí esta palabra me ha redarguido, ¿sí? Y me lleva a tener más conciencia de lo que es andar en la verdad. No andar falsamente, no que aquí soy una y acá soy otra. No. Le decía yo a una hermana, le contaba que el pastor me decía que le colaborara, que le ayudara a predicar. Me dijo, Marina, predique, lejos de ser pastora. Y él me decía, vea, colabore. Me le dije yo, bueno. Y entonces él me decía, pero quítese el labial, quítese los aretes, ¿sí? Ay, yo le voy a pedir un favor, cuando usted venga, sí, que íbamos de visita, véngase en vestido. Y yo, pero a mí me gustaba, ¿sí? Entonces yo, no, sí, claro, sí, cuando un día yo ahí parada, estaba enseñando, cuando sentí hipócrita. Y yo, ay, ya ahí mismo dije, es porque me lavo la cara cuando me paro en el altar, pero después, y yo le dije al pastor, no más. Porque después me encuentro los hermanos y ellos me van a ver con maquillaje, me van a ver con arete y esta aquí, ¿a qué juega? ¿Sí? No ando en la verdad, en la parte exterior. Entonces, es bien delicado. Miremos Juan 3:14, estamos hablando del testimonio del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Que las serpientes picaban las personas y le dijeron a Moisés que qué iban a hacer. Entonces el Señor les dijo que hicieran una serpiente y cuando la miraran iban a ser sanados. Y el Señor le dijo, así como se levantó esa serpiente, así me van a levantar a mí. Y el que me mire, el que siga, el que obedezca, ¿sí? Va a ser salvo, sano, salvo. Juan 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo se encarga de dar testimonio a nuestro espíritu
de que lo que se está hablando, de lo que se está haciendo, es verdad. Vayamos allí a Timoteo 3:16. Dice, esfuerzo por entrar. En cada generación los creyentes tienen que determinar si ellos responden a esta verdad del evangelio. La generación de nosotros, la que sigue, tenemos que estar convencidos si va a entrar o no. Porque esto que estamos viendo, andar en la verdad, estamos garantizando, porque es el Espíritu Santo, que van a seguir, que van a caminar. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Sí, la gente dice, no, es que ahora es el Nuevo Testamento porque estamos en la gracia. Es toda la escritura, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura. Entonces, cuando yo vivo esta palabra, cuando yo la predico, la enseño y soy testimonio, soy luz, es mi generación. Las generaciones que vienen van a caminar, pero es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Recuerde que el Señor dice que el que sea piedra de tropiezo, más le vale que se ponga ¿qué? Y se eche a lo profundo del mar, al que es piedra de tropiezo. Mateo 5:17. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino para cumplir la ley. La justicia que Cristo vino a establecer con esta norma debe superar a todos los de los escribas y fariseos. Debe superar. ¿Leíste 19 y 20? Sí. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está diciendo que si lo que nosotros hacemos no es superior a los fariseos y los escribas, el Señor vino a traer su justicia. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los religiosos, eran los que declaraban la palabra, pero ellos no vivían nada. Sí, los escribas igual eran expertos en la ley. Entonces, imagínense ustedes la gente que estaba allí y llega Jesús y les dice que su justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos y los escribas. Y la gente tenía a los fariseos y a los escribas por las nubes, porque eran lo máximo, eran los religiosos, los conocedores de la ley. Para ellos les sorprendió. Los fariseos, todo era exterior. A ellos les interesaba mucho cómo los veía la gente, cómo estaban con la gente, si la gente los aceptaba o no. Eso era lo que a ellos les preocupaba, lo exterior. Y el Señor está interesado en lo que hay en el interior. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando yo me quiero congraciar o caer bien, entonces me acomodo. No me puedo acomodar. Por eso la gente se quedó extrañada de ver lo que Jesús les estaba predicando. Jesús vino a sacar, a acabar con lo malo y a superar lo bueno. A eso vino el Señor. El deseo de Dios no es tan solo informarnos, sino transfigurarnos, no llenarnos con verdades, sino hacernos una verdad. Amén. Él no quiere llenarnos de verdades, Él quiere que usted y yo seamos una verdad. Caminamos en verdad. No queremos ser unos religiosos,
No queremos ser como ese tipo de personas, unos que solo cuidan lo exterior y descuidan el interior. No queremos ser esas personas falsas, hipócritas. Ahí donde usted está, hable con el Señor. Si usted quiere ser ese verdadero, esa persona verdadera, andar en la verdad, tanto interiormente como exteriormente, porque usted lo refleja de acuerdo a lo que haya en su interior. Eso mismo usted lo va a reflejar en su exterior. Cristo, nuestra verdad. Él no quiere que conozcamos la verdad, Él quiere que andemos en la verdad.